Dicen que los fantasmas y las sombras son lo que más debería asustarnos. Pero, ¿qué pasa si el verdadero horror no está en lo sobrenatural? ¿Y si el ser humano es el que realmente debería aterrarnos? Bienvenidos a Noches de Relatos y Misterios, el rincón donde exploramos las mentes más oscuras y los secretos más perturbadores. Hoy nos adentraremos en el enigma de aquellos seres que han llevado el miedo a otro nivel, los asesinos seriales. Aunque no son un grupo homogéneo, los asesinos seriales comparten ciertas características psicológicas y traumas que moldean su comportamiento. Entre los factores más comunes se encuentran trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía o sociopatía, una falta total de empatía y remordimientos que los convierte en manipuladores expertos, trastornos de personalidad narcisista, buscan reconocimiento y poder, impulsados por un deseo insaciable de control absoluto sobre otros, trastornos disociativos. Algunos experimentan una desconexión entre sus actos y su identidad, muchas veces como resultado de traumas profundos. Estas son solo algunas piezas del complejo rompecabezas que compone a estos individuos. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la humanidad misma se convierte en el monstruo. Así que comencemos. Número 3. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno. Richard nació el 29 de febrero de 1960 en un entorno familiar violento y disfuncional. Su padre, un obrero y ex policía mexicano, lo sometía a brutales palizas, marcando profundamente su infancia. De niño, sufrió un golpe en la cabeza que le provocó ataques de epilepsia hasta la pubertad. En su adolescencia, su primo Miguel, un veterano de Vietnam, lo influenció negativamente al mostrarle fotos y contarle detalles de atrocidades cometidas durante la guerra. Miguel también le enseñó técnicas para asesinar y en presencia de Richard asesinó a su esposa con una escopeta tras una discusión, un evento traumático que impactó significativamente el entorno de Ramírez. Tuvo una adolescencia problemática, marcada por robos y consumo de estupefaciente en Texas. Trabajando en un hotel, intentó abusar a una huésped, pero fue detenido por el esposo de esta. Sin embargo, no se presentaron cargos por lo que hizo. En Los Ángeles comenzó a asesinar de manera impredecible, sin discriminar por sexo, raza o edad, y usando diversas armas como cuchillos, pistolas o incluso sus manos. Su modus operandi variaba entre crímenes meticulosos y brutales asesinatos acompañados de signos satánicos, saqueos o descubrimientos que evidenciaban su falta de remordimiento. Comencemos con algunas de las víctimas más conocidas de esta impactante historia. Su debut como asesino fue con una nena de 9 años en San Francisco. La engañó para llevarla al sótano del edificio donde vivía y allí abusaría de ella para después apuñalarla. Pasarían 25 años antes de que lo relacionaran con esa muerte, gracias a una prueba de ADN, y para entonces ya estaba en la cárcel por decenas de delitos más. El asesinato de Jenny Winkow, el 28 de junio de 1984, se cobró su primera víctima en Los Ángeles, una dama de 69 años llamada Jenny Winkow. La encontraron en el piso, al lado de la cama, en medio de un charco de sangre. La habían acuchillado y tenía el cuello cortado hasta casi separar las extremidades. La autopsia reveló que había sido abusada. Otro de sus asesinatos conocidos ocurrió. El 29 de mayo asesinó a Malvia Keller, de 83 años, y a su hermana inválida, Blanche Wolf, de 80. Las encontraron en el dormitorio, golpeadas brutalmente. Malvia, además, había sido abusada. En la pared de la habitación el asesino dejó dibujada con lápiz de labios una estrella de 5 puntas invertida. En ocasiones anteriores había dibujado pentagramas y otros símbolos. Este caso quedaría en manos del investigador de homicidios Frank Salerno y de su joven ayudante, el detective Gil Carrillo. Estaban desconcertados. Sabían que perseguían a un asesino en serie, pero uno muy extraño.
ya que una característica distintiva de los asesinos en serie es que rara vez se salen de un modus operandi en el que se sienten cómodos o que les da placer. También que las víctimas tienen características comunes entre sí. Pero el acosador nocturno no cumplía ninguno de los dos requisitos. Asesinaba de diferentes maneras y usaba todo tipo de armas: cuchillos, un machete, un martillo, hasta un bate de béisbol. El capricho de asesinar a algunos y dejar vivir a otros fue la perdición de Richard Ramírez. En su última incursión sometió a un matrimonio al que tomó desprevenido en su casa. Asesinó al hombre y abusó a la mujer junto al cadáver de su marido. Después se levantó y se fue, dejándola viva en el piso. Por la ventana, la víctima alcanzó a ver una furgoneta Toyota que arrancaba y se alejaba a gran velocidad. Cuando llegó la policía, describió lo que había pasado. Casualmente, un adolescente vecino del matrimonio había anotado la matrícula de la furgoneta porque le había parecido sospechosa. Poco después encontraron el vehículo abandonado y las huellas digitales de las manijas y el volante coincidieron con las del prontuario de Richard Ramírez. El 31 de agosto de 1985, las calles de Los Ángeles estaban pobladas de carteles con el nombre y la foto del prontuario del acosador nocturno. Las planas de los diarios también mostraban su fotografía. Richard, quien se encontraba de viaje, no se enteró que todos lo estaban buscando, pero fue demasiado tarde. Cuando alguien lo reconoció, llamó a la policía, mientras otros consiguieron cortarle el paso y le pegaron puñetazos y patadas en todo el cuerpo. La llegada de la policía lo salvó de ser linchado. Una vez tras las rejas, fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 por abusos, 3 de ellas a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Sus últimas palabras antes de la sentencia fueron: Lucifer habita en todos nosotros. No lo entienden. Y no se espera que lo hagan, no son capaces de hacerlo. Estoy más allá de la experiencia de ustedes. Estoy más allá de hacer el mal. Legiones de la noche, raza de la noche. No repitan los errores del acosador nocturno y no tengan piedad. Seré vengado, fue lo que dijo. El 3 de octubre de 1989, el jurado lo condenó a 19 penas de muerte. Escuchó el fallo sin mostrar ninguna emoción y después, mirando hacia donde estaban los periodistas que cubrían el juicio, dijo: No pasa nada, la muerte siempre estaba presente, nos vemos en Disneylandia. Algo increíble de su caso es que en la cárcel recibía cartas de amor de mujeres que lo consideraban atractivo y no le temían. Ramírez les respondía puntualmente y no demoró en tener una relación sentimental con una de ellas, Doreen Lioy, con quien se casó en 1996. Richard Ramírez pasó 23 años en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín, California, hasta que murió de linfoma en 2013, a los 53 años. Número 2. Dennis Rader, conocido como BTK. Este era bastante famoso por sus asesinatos y torturas. Durante años, se comunicó con la policía y los medios, enviando cartas que describían los asesinatos con detalles espeluznantes. Estas cartas, escritas con una mezcla de arrogancia y sadismo, le permitieron mantener el control psicológico. Sus asesinatos se centraron en la excitación y la fantasía de escenarios de esclavitud. Su nombre, BTK, viene de Bind, Torture, Kill, en inglés y en español, atar, torturar y matar. Fue una de las historias más escalofriantes e impactantes en la criminología moderna, debido a la meticulosidad de sus crímenes y el tiempo. Los inicios de BTK entre 1974 y 1991, Dennis Rader aterrorizó a Wichita, Kansas, al cometer 10 asesinatos. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato de la familia Otero en 1974. Rader irrumpió en una casa familiar y asesinó brutalmente a todos, incluidos los 2 niños. Sus siguientes víctimas fueron Catherine Bright en 1974, alrededor de la 1 de la tarde. Catherine y su hermano Kevin entraron al apartamento de Catherine.
fueron sorprendidos por un hombre armado que obligó a Kevin a atar a su hermana para luego llevarlo a él a otro cuarto. Cuando Ryder intentaba pasar una cuerda por el cuello de Kevin, el joven intentó defender a su hermana y atacar a Ryder. Lo logró, y en una larga pelea y forcejeo le quitó su revólver e intentó dispararle. Pero la revólver falló. Ryder logró contragolpear al joven, arrebatando el arma y disparándole en el rostro. Pensando que ya lo había asesinado, volvería donde Catherine y la apuñaló 3 veces en el abdomen. Mientras Kevin increíblemente se arrastró hasta la calle pidiendo ayuda, donde fue trasladado al hospital. Cuando la policía acudió al apartamento, Catherine estaba viva, por lo que la trasladaron también al hospital. Sin embargo, a las 7 p.m. fue declarada muerta. Otra de sus víctimas en ese entonces fue Maureen Hedge, 53 años. Entre la 1 a.m. y las 7 a.m. de ese día, el asesino BTK atacó a la mujer en su casa y se la llevó. Luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado. Su cuerpo no poseía ataduras, pero se encontraron un par de pantimedias cerca. Otro caso y uno de sus últimos asesinatos fue el de Dolores Davis. El 19 de enero de 1991, Ryder mató a Dolores de 62 años. Fue secuestrada en su casa y estrangulada. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente por las autoridades. Después de tantas muertes, Ryder decidió mantenerse en silencio y en 1991 BTK desapareció y sus crímenes quedaron como casos sin resolver. La falta de avances y la aparente desaparición del asesino generaron especulaciones sobre si había muerto o si solo fue arrestado por otro crimen. Sin embargo, este regresaría en 2004, más de una década después de su último crimen. BTK volvió a la escena pública, ya que personas se hacían pasar por él y le robaban todo el protagonismo, algo que no le gustó para nada. Así que envió un paquete a un canal de televisión local que contenía una copia del carnet de conducir de una de sus víctimas y fotos del lugar del crimen. Este acto reavivó el miedo en Wichita y puso a la policía en alerta máxima. BTK continuó enviando más pistas, como rompecabezas, poemas y objetos personales de las víctimas. Cada comunicación estaba diseñada para mantener su imagen pública y burlar a las autoridades, pero en uno de estos envíos cometió un error. El error que lo delató fue una de sus cartas. BTK preguntó a la policía si sería seguro enviar información en un disco sin que pudiera ser rastreado. La policía, en un astuto movimiento, respondió públicamente en los medios asegurándole que estaría completamente seguro. Ryder, confiado, le envió un disco a la policía desde la computadora. Los investigadores lograron rastrear el disco hasta una iglesia llamada Luterana de Cristo, donde Ryder estaba. Pero para que la policía se asegurase y confirmar su identidad, la policía obtuvo una muestra de ADN de la hija de Ryder a través de una prueba médica. Este ADN coincidía con evidencia genética recuperada en escenas de los crímenes, estableciendo un vínculo directo entre Ryder y los asesinatos de BTK. El 25 de febrero de 2005, Ryder fue arrestado. Durante los interrogatorios, confesó con una frialdad perturbadora los detalles de sus crímenes. Mostró un nivel de planificación casi obsesivo, describiendo cómo acechaba a sus víctimas durante semanas o meses antes de atacar. Incluso tenía kits de asesinato preparados con cuerda, cinta y otros más. Ryder fue condenado a 10 cadenas perpetuas, al cometer 10 asesinatos seriales consecutivos sin posibilidad de libertad condicional. Aunque Kansas no tenía pena de muerte en ese momento, su sentencia garantizó que moriría en prisión. El impacto de este caso es que fue un logro impresionante de la tecnología y la investigación policial. Pero también mostró los errores de un asesino que durante años se creyó intocable, no solo por sus actos atroces, sino por el modo en que manipuló a una ciudad y burló a las autoridades durante décadas hasta que finalmente cometió un error fatal. Número 1. David Berkowitz
nacido el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, fue un asesino en serie estadounidense que asesinó a 6 personas en la ciudad de Nueva York entre 1976 y 1977. Sus crímenes sumieron a la ciudad en el pánico y desataron una de las mayores cacerías humanas en la historia de Nueva York. Berkowitz fue un niño difícil y en ocasiones violento. Su comportamiento errático, que comenzó tras la muerte de su madre adoptiva en 1967, se intensificó cuando su padre adoptivo se volvió a casar en 1971 y se mudó a Florida sin él. En 1971, Berkowitz se alistó en el ejército y se convirtió en un excelente tirador antes de dejar el servicio en 1974. Según el diario de Berkowitz, provocó unos 1.500 incendios en la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1970. Berkowitz, que afirmaba que lo impulsaban los demonios, intentó asesinar a una mujer en diciembre de 1975, pero ella sobrevivió a varias puñaladas. Luego asesinó a una mujer en julio de 1976 y durante el año siguiente atacó a varias parejas, cobrándose 5 víctimas más. Durante su ola de asesinatos, envió cartas a periódicos de Nueva York, firmándolas como Hijo de Sam, una referencia a un demonio que creía que vivía dentro un perro labrador retriever negro de propiedad de su vecino. Una de las cartas escritas a mano y con faltas de ortografía que dejaba en sus tiroteos fue cerca de los cuerpos de Esau y Suriani, que decía: Me duele profundamente que me llames enemigo de las mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un pequeño mocoso. Cuando el padre Sam se emborracha, se vuelve cruel. Golpea a su familia. A veces me ata a la parte trasera de la casa. Otras veces me encierra en el garaje. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata, ordena el padre Sam. Detrás de nuestra casa, un poco de descanso. En su mayoría jóvenes, violados y asesinados, desangrados, ahora solo huesos. Papá Sam también me mantiene encerrado en el ático. No puedo salir, pero miro por la ventana del ático y veo pasar al mundo. Me siento como un extraño. Estoy en una longitud de onda diferente a la de todos los demás, programado para matar. Sin embargo, para detenerme, deben matarme. Atención a todos los policías. Dispárenme primero, disparen a matar o si no, apártense de mi camino o morirán. Papá Sam ya es viejo. Necesita algo de sangre para preservar su juventud. Ha tenido demasiados ataques cardíacos, demasiados ataques al corazón. Uf, me duele, hijo. Extraño a mi linda princesa más que a nada. Está descansando en la casa de nuestras damas, pero la veré pronto. Soy el monstruo, Belcebú, el bocazas gorditas. Me encanta cazar, merodear por las calles en busca de presas justas, carne sabrosa. Las mujeres de Queens son las más lindas de todas. Debo ser el agua que beben. Vivo para la casa, mi vida. Sangre para papá. Señor Borrelli, señor. No quiero matar más. No, señor, no más. Pero debo honrar a tu padre. Quiero hacer el amor con el mundo. Amo a la gente. No pertenezco a la tierra. Devuélvanme a los yahoos. A la gente de Queens los amo. Y quiero desearles a todos una feliz Pascua. Que Dios los bendiga en esta vida y en la próxima. Y por ahora les digo adiós y buenas noches. Policía. Déjenme atormentarlos con estas palabras. Volveré, volveré. Se debe interpretar como bang, 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 banco, bang. Uf, atentamente, señor monstruo. Berkowitz fue arrestado el 10 de agosto de 1977, 11 días después de su último asesinato. Su captura fue el resultado de un minucioso trabajo policial que implicó clasificar un confuso laberinto de informes de personas sospechosas. Finalmente, Berkowitz fue identificado como el sospechoso más probable, una teoría que se confirmó cuando se descubrió que su automóvil había recibido una multa de estacionamiento cerca del lugar de uno de los tiroteos. Berkowitz pronto confesó y el 8 de mayo de 1978 se declaró culpable. En junio fue sentenciado a 365 años de prisión. En 1987, Berkowitz se convirtió al cristianismo evangélico en prisión.
Según su testimonio personal, su momento de conversión se produjo tras leer el Salmo 34:6 de una Biblia que le había dado un compañero de prisión. Dice que ya no se refieren a él como el hijo de Sam, sino como el hijo de la esperanza. Berkowitz tiene derecho a una audiencia de libertad condicional cada 2 años, tal como lo exige la ley estatal, aunque se ha negado solicitando que se cancelara. Él escribió: «Con toda honestidad, creo que merezco estar en prisión por el resto de mi vida. Con la ayuda de Dios, hace mucho tiempo que acepté mi situación y mi castigo». Hemos llegado al final de este oscuro recorrido. Ahora es tu turno. Cuéntame en los comentarios qué caso te pareció más impactante y, por supuesto, qué historia te gustaría que exploremos en el próximo video. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos llenos de misterio y suspenso. Nos vemos en la próxima entrega de Noches de Relatos y Misterios.